Y yo no sé si, por supuesto, hay muchos hermanos nuevos, porque la iglesia del Señor Jesucristo es así. Sigue creciendo, sigue avanzando, y hay muchos otros hermanos fieles por años que ya conocemos, ¿verdad? Y esta amada iglesia tiene un significado especial para nuestra iglesia en Cuba, Iglesia Bautista de Tamarindo, porque por una contribución de esta amada iglesia, nosotros podemos tener nuestro local de reunión, y ahí está la iglesia de Tamarindo fiel también, llevando el evangelio en toda aquella barriada, y con nuevos planes y proyectos evangelísticos y demás. Pero siempre tenemos presente y agradecemos eternamente la ayuda que ustedes también nos dieron como iglesia. Así que damos gracias a Dios por ello. Y quiero compartirles hoy la palabra del Señor. Y vamos a manera de introducción, vamos a comenzar en el pasaje que se leyó como lectura bíblica, acá devocional. En Efesios capítulo 4, versículo 1 nada más para dar inicio. El apóstol Pablo les dice así a la iglesia de Éfeso: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Padre, te pedimos en esta hora que nos hables por medio de tu palabra. Gracias, Señor, porque tu palabra es viva y eficaz. Permite que nosotros ahora seamos obedientes a ella, que todo lo que tú nos digas nosotros lo podamos poner en práctica, llevarlos a nuestra vida cotidiana. Gracias, Señor, por tus misericordias. Háblanos en el nombre de Cristo. Amén. Estimados hermanos, en los 3 primeros capítulos de la carta del apóstol Pablo a los Efesios, en los 3 primeros capítulos se enfatiza sobre el llamado del Señor a la salvación y el llamado, que es una continuidad de eso, y el llamado a servirle con lo mejor de nuestra vida. Una vez que llega el capítulo 4, el apóstol Pablo hace un giro en sus palabras para exhortar a sus destinatarios diciendo: os ruego que andéis como es digno del llamado, que venía hablando en estos capítulos, como que andéis como es digno del llamado del Señor. Es decir, que el llamado que Dios nos ha hecho a salvación y a servirle, lo hemos recibido por su gracia. Por su gracia, no porque lo merecíamos, ¿verdad? Lo hemos recibido por su gracia. Y ahora entonces se espera a partir de ahí y hasta que estemos con Él, que nuestro diario andar como cristiano sea de tal manera que glorifiquemos su nombre con nuestra vida, que le agradezcamos todos los días, que le honremos en todas las cosas. Es por eso que el resto de la carta se dedica a presentar una serie de actitudes y cualidades que deberíamos tener para ser dignos de ese llamado. Por ejemplo, se menciona la humildad. Como cristianos viviendo en humildad, mansedumbre, se menciona la paciencia, la unidad con nuestros hermanos, la pureza, el amor, el cuidado familiar, la preparación espiritual para servir al Señor en medio de esta lucha, esta guerra espiritual, ahí se presenta también, y muchos otros detalles más. Así que, mis queridos hermanos, este breve, pero muy breve recuento de la carta a los Efesios, lo hemos hecho para enfatizar un principio que no solo está allí, sino en toda la Biblia y especialmente en todo el Nuevo Testamento. Y es el siguiente: el cristiano debe ser digno del llamado recibido. El cristiano debe ser digno del llamado recibido. ¿Pero cuáles? ¿Cuáles son las características que distinguen a un cristiano que quiere ser y debe ser digno del llamado que recibió del Señor? Ahora permítanme trasladarnos a uno de los pasajes más preciosos de todo el Nuevo Testamento. Estoy seguro que usted va a estar de acuerdo conmigo en ello. Y es Hebreos capítulo 11. Hebreos capítulo 11. Este magistral pasaje de la Escritura nos presenta, o podemos ver allí implícito en la vida de los personajes que allí se mencionan y de descripciones magistrales que allí se hacen,
podemos ver, mis hermanos, algunas de las distinciones, algunas de aquellas características que deben distinguir al cristiano que es digno del llamado del Señor. ¿Cuál es la primera de ellas? El cristiano que es digno del llamamiento lo distingue una conducta íntegra. Así que si tiene un resaltador imaginario, subraye ahí una conducta íntegra. Miren, ahí en Hebreos capítulo 11, permítanme recordar la vida de un personaje extraordinario de la antigüedad. Ahí en el versículo 7 se nos dice: por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca. Con temor preparó el arca. Y por esa fe, voy a empezar el versículo porque perdí la línea, ¿no? Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de las cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Cuando Noé fue llamado por Dios a la tarea de construir el arca, dice que con temor preparó el arca. ¿Qué significa temor en este pasaje? Cualquiera pudiera pensar que no conozca el contexto bíblico, que temor significa que Noé sintió miedo por la tarea tan grande que Dios le estaba encomendando. De hecho, cualquiera de nosotros hubiese sentido miedo si en medio de un contexto bien antiguo en la historia, muy lejos del mar, de los océanos, ahí lejos, ellos no tenían nada que ver con eso, y de repente Dios aparece en medio de aquellos tiempos tan difíciles que estaban viviendo, y Dios le aparece y le dice: necesito que construyas un arca, un barco bien grande. Constrúyeme un barco bien grande. Y ahí y no eso, ahí vas a meter animales, casi de todos los animales que existen aquí lo vas a poner ahí, o sea, representación de ellos. Te vas a meter ahí con tu familia, vas a sellar todo eso y te vas a meter allí. Óigame, solamente construir el barco con todas esas características, ahí no existía, ubíquese, la ingeniería naval. No existía nada de eso. El hombre tenía que partir de cero. Cualquiera le hubiera podido coger miedo a esa tarea. Pero no se refiere a eso. Tampoco se refiere el temor que él pudiera tener a las burlas y a las críticas de aquella generación perversa que le rodeaba. Que de hecho fue así. De hecho fue así cuando aquella generación tan corrompida, que por causa de ellos fue que vino el diluvio, aquella generación corrompida vio que Noé estaba haciendo, vinieron las burlas, las críticas y todo tipo de rechazo, y eso provoca temor en el ser humano. Cualquiera pudiéramos tener temor cuando tenemos que enfrentarnos a un contexto tan hostil. Sin embargo, no se refiere a ninguna de estas cosas. Cuando dice que Noé con temor preparó el arca, la palabra temor allí en el original en que fue escrita la Biblia se relaciona con Dios. No con Noé, no con la actitud de Noé, se relaciona con Dios. Temor en el Antiguo Testamento, en toda la Biblia, especialmente en el Antiguo Testamento, temor significa e implica respeto, reverencia, sumisión y obediencia al Señor. Noé, con todo respeto, reverencia, sumisión y obediencia al Señor, preparó el arca. Este fue un gran personaje bíblico en la antigüedad. Por ejemplo, en el libro de Génesis se nos presenta de la siguiente manera: Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé. Se dice que era un hombre justo. Y la palabra justo en el Antiguo Testamento significa que tenía rectitud moral y espiritual a los ojos de Dios, pero también que era piadoso, misericordioso y generoso. Todo eso está dentro de la palabra justo del Antiguo Testamento. Un hombre con estas características que dice que fue perfecto en sus generaciones. Allí sabemos que perfecto no significa que era sin pecado. Solo Dios es perfecto. En ese sentido, Cristo es Dios, es perfecto.
Pero ahí significa que era maduro e íntegro delante de sus contemporáneos. Delante de toda aquella generación perversa era un hombre íntegro. Dice un hombre íntegro que caminaba día a día con Dios. Y de hecho esa frase pudiera resumir o pudiera ser la base de por qué era un hombre íntegro. El hombre que caminaba día a día con Dios. La realidad es que aunque eso ocurrió hace muchos siglos atrás, no se espera menos que esto para todos aquellos que hemos recibido el llamado del Señor a la salvación y a servirle con nuestra vida. O sea, todos los cristianos. Porque todos los cristianos, por supuesto, fuimos llamados y aceptados por el Señor a salvación, pero todos los cristianos hemos sido llamados a servirles. Eso no significa que todos tienen que ser pastor. Eso está claro. Eso no significa que todos tienen que ser un misionero que va a otras culturas. Eso no significa que todo cristiano tiene que trabajar a tiempo completo y recibir un salario para dedicarse nada más que a servir al Señor. Servir al Señor significa poner tu vida en sus manos y con los dones que Él te ha dado, que a todos los cristianos nos ha dado dones, en donde quiera que estés, desde tu trabajo, cuando estás manejando, cuando estás en un mercado, donde quiera que estás también sirviendo al Señor. Donde quiera que estés, estás sirviendo al Señor. Aquí en los Estados Unidos hay muchas formas de servir al Señor, diferentes a nuestros países, pero también se puede hacer. Hay mucha gente con necesidad que usted puede ayudarle, usted puede servirle con todo respeto, con todo amor, en el nombre de Cristo. Así que no se espera menos que esto para todos aquellos que hemos recibido este llamado del Señor. La conducta íntegra, mis hermanos, de un cristiano que ha de ser digno del llamado, se refleja o debe reflejarse en lo que piensa, en lo que dice y en lo que hace. La conducta íntegra de un creyente entonces comienza con lo que piensa, comienza en su mente. Es aquí donde se libran las más grandes batallas contra las tentaciones y el pecado. Debemos entregarle nuestra mente al Señor para que la renueve de día en día. ¿Se acuerdan lo que dice Romanos 12? Os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. La renovación, dice allí, de nuestra mente, para que puedas comprobar cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Debemos entregarle nuestra mente al Señor para ser renovada todos los días, porque este es el cuartel general que guarda nuestras convicciones, nuestros principios, nuestros valores que van a guiar nuestra conducta en el diario vivir. La realidad es que como pensamos es como vamos a llegar a actuar, más tarde o más temprano. Dice Proverbios 23:7. Cuando usted ve que un cristiano se aparta del Señor, eso no ocurrió en fracciones de segundo. Eso es generalmente que es un proceso largo en que su mente, bombardeada por muchas cosas de este mundo, fueron haciendo nido en su mente. Ahí. Sus conceptos fueron cambiando poco a poco en su mente. Y se fue alejando del Señor primero en su mente. Y después lo hace de verdad completamente en esta vida. Mis hermanos, el apóstol Pablo también afirmó ahí en 1 Corintios. El creyente tiene, yo digo, y debería tener, el cristiano tiene la mente de Cristo. ¿Han leído ese versículo? Que tenemos la mente de Cristo. ¿Se ha puesto a pensar lo que significa que nosotros tenemos o deberíamos tener la mente de Cristo? Eso significa una mente pura, santa y enfocada en el Señor. Hace muchos años, cuando era un jovencito, todavía yo no había ido al seminario a estudiar, no había ido al pastorado. Estaba leyendo un libro devocional. ¿Se acuerdan? Algunos seguramente se pueden acordar de ese libro. Debe estar todavía por ahí vendiéndose en algún lugar por aquí en Estados Unidos. Que se llamaba Luces Encendidas. ¿Se acuerdan de ese devocional? Luces Encendidas. En Cuba no hemos podido leer más nunca ese devocional, ¿no? Porque son luces encendidas. Entonces, ese devocional de Luces Encendidas, yo lo estaba leyendo y había una frase
al final, porque después de cada lección, de cada reflexión, hay una frase que es una oración al Señor. Y dentro de esa oración un día vi una pequeña frase. Esa frase la asimilé en mi vida. Y trato de decírsela al Señor cada vez que la recuerdo. Hasta el día de hoy. Decía, Señor, llena mi mente de pensamientos tuyos. Que no es otra cosa que llena mi mente de tu palabra, porque aquí están los pensamientos del Señor. Llena mi mente de tu palabra, porque si mi mente está llena de tu palabra, tengo más posibilidades de echar fuera todo pensamiento que me lleve cautivo el pecado, que me lleve a desobedecer a Dios, porque donde está la palabra del Señor, donde está inundada de la palabra del Señor, no debería caber otros pensamientos. Y además, cuando trata de entrar otro pensamiento, sale la palabra del Señor y dice, no, la palabra del Señor dice esto. Tengo que rechazar esto porque lo que dice la palabra del Señor es esto. Señor, llena mi mente de pensamientos tuyos. Quiero tener una conducta íntegra. La conducta íntegra de un creyente se refleja también en lo que dice. No solo en lo que piensa, sino en lo que dice. E incluso yo me atrevo a decir, y en la manera, y en cómo lo dice. Y en cómo lo dice. O sea, que no cabe en alguien que es digno del llamado del Señor, que practique los pecados del hablar que menciona, que recoge todo el Nuevo Testamento. Por ejemplo, no debería un cristiano que es digno del llamado del Señor practicar el chisme, la calumnia, la murmuración, las ofensas, las palabras corrompidas, las palabras ociosas, las griterías y las mentiras. Miren qué interesante, por ejemplo, la frase palabras corrompidas no significa solamente groserías o lenguaje de doble sentido. En el original griego, la palabra corrompidas ahí en ese pasaje implica también que no deberíamos tener expresiones de envidia, de resentimiento contra otros hermanos o contra nadie, ni críticas destructivas a otra persona. Nuestros labios no deberían usarse para esas cosas. He escuchado, yo sé que aquí en Estados Unidos no suceden esas cosas. Yo sé que aquí en Estados Unidos los cristianos están aquí, llevan una vida cristiana tan buena. Pero en mi país, de vez en cuando alguien se va de tono de vez en cuando. Y he escuchado a algunos cristianos en la actualidad hablar con un lenguaje vulgar. También se usa la palabra chabacán, un lenguaje chabacano o vulgar. Entonces cuando tú le preguntas, ¿pero por qué tú te expresas de esa manera? Dice, porque hay que identificarse con el pueblo que uno quiere ganar para Cristo. Y se olvidan que nosotros los cristianos estamos en una batalla junto al Señor, como instrumento en las manos del Señor, por tratar de que las personas vengan a los pies del Señor, sigan, obedezcan la palabra y cambien y vayan siendo transformados y su lenguaje vaya haciéndose cada día mejor y más puro y dejando atrás todas esas cosas. ¿Cómo nosotros vamos a ir hasta ahí? Es al revés. De hecho, decía el apóstol Pablo, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la buena, la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. ¿Saben que ese pasaje es mi lema para el uso de las redes sociales? Yo no sé usted cuántos usan alguna red social en el mundo actual. ¿Cuántos usan? Yo uso unas cuantas. Yo uso Facebook, X, LinkedIn, uso Hilo, uso Instagram. Si queremos influir en todo, a los jóvenes también tenemos que ir para Instagram. Y unas cuantas más, para no enredarle a los que son, a los que no, con muchos nombrecitos. Yo uso unas cuantas redes sociales. Y no les recomiendo, yo digo, hay un equilibrio en eso. Yo no le recomiendo a ningún cristiano en el mundo de hoy, ninguno de los dos extremos. Yo no le recomiendo, por supuesto usted es libre en Cristo para tomar su decisión en cuanto a eso, que es algo de la cultura. Pero yo no recomiendo ni el extremo de prescindir totalmente de ella, porque el mundo ha emigrado a las redes sociales. Si queremos encontrar a los millones de personas en el mundo, y mucho más en un país como este, hay que ir a las redes sociales. Mucho más en un país como este, me refiero, que no es como en mi país, que tú vas por ahí por el barrio, estás en el mercado con todo el mundo, en la calle, en el barrio, le tocas la puerta, permiso, y puedes ver a la gente y puedes llevar el evangelio. Aquí no, aquí tú no puedes estar llegando de puerta en puerta, ¿sí o no?
Un pastor a mí me contó, ahí en Miami, que tocando en una de puerta en puerta, pues, cuando vino de Cuba pensó que era así igual, y le llamaron a la policía. Y llegó la policía, y le dijo, venga por aquí. Y entonces llamaron, estaba merodeando en el barrio, de puerta en puerta, y dice, pero es que yo soy el pastor de esta iglesia. Y dice, lo sabemos. Sabemos que usted es el pastor, y por eso estamos hablando así, con respeto, y diciéndole, pastor, por favor, esto aquí no lo puede hacer. Aquí tiene que usar otros métodos. Nosotros sabemos quién es usted y sabemos que es pastor, pero tenemos que guiarnos por lo establecido aquí en la. Así que cuanto más aquí, que a veces tú dices, ¿dónde estará fulano? ¿Dónde lo puedo encontrar? Búscalo en Facebook. Entonces, yo no recomiendo a nadie que prescinda completamente, pero tampoco le recomiendo que se deje atrapar y que viva nada más que en eso, y mucho menos que todo lo malo que tienen las redes sociales lo vaya a atrapar. Pero a través de ellas nosotros podemos glorificar el nombre de nuestro Dios, poner su nombre en alto, llevar el evangelio hasta el más recóndito lugar del universo, defender la fe cristiana que está siendo atacada de una manera increíble en el mundo actual, y es una manera en que todos los cristianos podemos unirnos en un medio público alternativo y directo, donde hay menos manipulación. O sea, toda la vida en los canales de televisión, el mundo entero se ha manipulado la información, los periodistas y esto. Ahí no, ahí usted expresa directamente para el mundo entero. Usted escribe una cosa y hay un japonés leyéndolo, si sabe español, no, leyéndolo por allá. Pero miren, ¿por qué digo todo esto? Porque este es el mundo de hoy. ¿Y por qué digo todo esto? Porque como cristianos nosotros tenemos que glorificar a Dios en donde quiera que estemos y en esos medios. Y en esos medios que podemos utilizarlos para la gloria de Dios, defender la fe cristiana y hacer muchas cosas, también se aplica este versículo. Y es mi lema para eso. Ninguna palabra corrompida ni ociosa salga de mis labios. No voy a publicar ninguna palabra ofensiva contra nadie, sino la que sea para la buena edificación. Usamos las redes sociales para llevar el evangelio y edificar al pueblo de Dios. Lo que puede ser un tema polémico. Entonces, cuando usted vea algo que no está bien en un cristiano, publicando algo mal, que está bien, que no es bueno para el testimonio del evangelio, escríbale por privado. Converse con él por privado. Por favor, no haga eso. Hay un mundo entero mirando ahí. No le escriba, eso está mal. Tú lo que no sabes nada de Biblia. Tú lo que no sé qué cosa. Y la gente se pone a discutir entre eso. Y el mundo mirando eso. Ninguna palabra. La que sea para la buena edificación. Aún eso, es parte de la integridad cristiana. También, mis hermanos, la conducta íntegra de un creyente se refleja en lo que hace. Como decía aquel canto que escuchábamos mucho cuando era seminarista, una parte del estribillo que decía, que mi vida sea una alabanza, que yo te pueda glorificar en cada acción. Que mi alabanza no solo sea el canto que elevo a ti, que eso es importante, que eso es bueno, pero que mi alabanza sea más allá de eso. Que mi vida entera, cada acción mía, tú la mires como una alabanza que se eleva a ti. Si nosotros tuviéramos eso como un lema, muchas cosas que hacemos posiblemente no lo haríamos. Si no cabe ni deberíamos permitir entre nosotros ningún tipo de conducta, mis hermanos, ni engaños, ni intrigas, ni conductas que no agradan al Señor. Estamos llamados a una vida íntegra. El cristiano que es digno del llamado también lo distingue un orden de prioridades correcto. Vivimos en un mundo alocado. Pero ¿cuál es el verdadero orden de prioridades que como cristianos deberíamos tener? Ahora permítanme ver a otro gran personaje. Ahí en Hebreos 11, vemos el 24 en adelante. Miren qué gran hombre está aquí. Hebreos 11, 24 en adelante dice, por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta su mirada en el galardón. Por la fe dejó a Egipto, no temiendo a la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Por la fe celebró la Pascua y la aspersión de la sangre para que los que destruía a los primogénitos no le tocase a ellos. Por la fe pasaron el mar rojo como por tierra seca, e intentando los egipcios hacer lo mismo, fueron ahogados. A pesar de que Moisés poseía, mis hermanos, todo lo que un ser humano en su naturaleza carnal
desearía en este mundo, renunció para compartir los sufrimientos de su pueblo y obedecer a Dios. Abandonó la seguridad del palacio del rey. Él estaba bien allí, pero abandonó la seguridad del palacio del rey, la posición privilegiada, un puesto en la élite del imperio, la fama y las riquezas egipcias, todo para emprender un camino difícil, lleno de peligro, porque comenzó a valorar las cosas más importantes en este mundo, como hacer la voluntad de Dios, amar y servir a su pueblo. Eso es un orden de prioridades correcto. Aunque el mundo no lo puede entender, el mundo no lo va a entender. Por eso el apóstol Pablo decía que muchas veces lo tenían por loco. Y decía, bendita la locura porque es la predicación del evangelio. A veces nos van a decir, ustedes están mal. ¿Cómo ustedes van a decidir ese tipo de cosas? El mundo no va a entender eso, porque no tiene puesta su fe en Cristo ni en la eternidad. Hoy Moisés no está como una momia museable en Egipto, visitado por miles de turistas cada año, pero está en la eternidad con el Padre Celestial. Y allí le veremos. Porque Él tomó esa decisión. No se menciona en muchos escritos egipcios antiguos, pero quedó registrado en las páginas sagradas de la palabra de Dios, que permanece para siempre. La realidad, mi hermano, es que vivimos en medio de una generación cada día más lejos de Dios y obsesionada con las vanidades de este mundo. Las prioridades de millones de personas son luchar por las riquezas, la fama y la satisfacción de toda clase de aberraciones. Sin embargo, los hijos de Dios debemos considerar las prioridades correctas a los ojos de nuestro Señor. Debemos priorizar el hacer su voluntad. Debemos priorizar servirle todos los días de nuestra vida hasta que estemos disfrutando de la eternidad con Él. Todo lo que tenemos hoy se va a quedar, se acaba, se destruye. Incluso aún en vida, los países entran en crisis. La historia demuestra que las grandes potencias en toda la historia estuvieron un tiempo y después cayeron. Pero quien ha permanecido para siempre es el Señor y su palabra. Si quiero poner mi vida en algo, la pongo en la palabra de Dios. Esté en Estados Unidos, en Japón, en Cuba, en Chile, en la palabra de Dios que permanece para siempre. Todo lo material se acaba, todo lo material se destruye, pero la palabra del Señor y el Señor permanece para siempre y nos espera un disfrute por la eternidad. Eso es un orden de prioridades correcto. El cristiano que es digno del llamamiento del Señor tiene un orden de prioridades correcto. Pero también el cristiano que es digno del llamamiento lo distingue una firmeza hasta el final, a pesar de las más difíciles circunstancias en que vivamos o puedan venir. Mira esta descripción, magistral descripción de Hebreos 11, versículo 32 en adelante. ¿Y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas, que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon boca de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerza de debilidad, se hicieron fuertes en batalla, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Otros experimentaron vituperios y azotes, y a más de estos, prisiones y cárceles. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno. Erraron por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, no recibieron lo prometido, o sea, en esta vida, proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros, para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Se nos presenta una lista de hombres y mujeres que sufrieron hasta lo indescriptible las más duras pruebas en su paso por este mundo, mientras cumplían el propósito del Señor conforme a su llamado. Sin embargo, a pesar de las más difíciles circunstancias, permanecieron firmes y fieles hasta el final.
Su galardón dice allí que lo recibieron en la eternidad y no en esta tierra. Esta clase de firmeza que también caracterizó a la iglesia del primer siglo, esa iglesia neotestamentaria que podemos leer allí, que en medio de la más feroz persecución oraban, pero no para ser librados de la prueba, sino por más valor para seguir llevando el evangelio, costara lo que costara. Nos ha tocado vivir en una época muy compleja, peligrosa, alocada y desenfrenada. Sin duda, mi hermano, estamos en un escenario mundial que prepara el camino llamado del gobierno del anticristo. Pero eso no significa otra cosa que el regreso de nuestro Señor Jesucristo está a las puertas. Vivimos en ese escenario, mis hermanos. Somos testigos ahora mismo de una agenda globalista encabezada por organizaciones mundiales que promueven entre las naciones toda clase de perversión moral. Un avance vertiginoso de ideologías no correctas que van en contra de la palabra de Dios. Esto sumado al apoyo de gobiernos que están dictando leyes a favor de muchas atrocidades y en contra de las enseñanzas bíblicas. Ha comenzado, yo no sé si usted lo sabe, si se ha dado cuenta, si tal vez por lo mucho trabajo diario de la casa al trabajo, de la casa al trabajo, bueno, la casa al trabajo, Walmart, casa trabajo, Walmart. No sé si usted se ha dado cuenta, pero ha comenzado en unos lugares más abiertamente, en otros más asolapadamente, en unos más presencialmente, más físicamente, en otros simplemente en una lucha de pensamientos. Pero ha comenzado a nivel mundial una persecución contra la iglesia de Cristo, una persecución contra los cristianos, porque somos un estorbo para que ellos desarrollen sus diabólicos planes. Y es en medio de ese panorama sombrío que tenemos que seguir siendo dignos del llamado recibido, manteniéndonos firmes hasta el final. Esa firmeza que como cristianos nos debe caracterizar tiene dos grandes implicaciones. Uno es permanecer y no claudicar. No hay cosa que dé más gozo que saber que mis hijos andan en la verdad, decía Juan. Qué gozo cuando uno, mira, ahora mismo que yo llevaba 6 años sin estar por acá, por los Estados Unidos, y regresar y ver en las diferentes iglesias hermanos que siguen fieles y firmes en el Señor. Pero es triste cuando uno pregunta por alguien y te dicen, esa persona se apartó del Señor, claudicó en la fe. Es mantenernos firmes en ese sentido, sin renunciar a nuestros principios bíblicos, a pesar de toda la hostilidad que pueda haber contra nuestra fe, como hicieron aquellos grandes hombres y mujeres en la antigüedad. Y como ellos, tampoco nosotros queremos esperar nuestro galardón en este mundo, sino de manos del Señor. También implica defender con mansedumbre y reverencia nuestra fe, como ellos también lo hicieron. Esto no es una estrategia humana, es un mandato del Señor. Nos exhorta la palabra en el Nuevo Testamento en varios pasajes. Por ejemplo, uno dice que debemos contender ardientemente por la fe, por la doctrina, por todo lo que el Señor nos ha dado en su palabra. Debemos defenderlo con todo tesón ante el mundo que nos ataca o ataca la fe. Y hay muchos otros pasajes que nos mandan a estar preparados en ese sentido. No podemos permanecer de brazos cruzados frente a los ataques y las burlas que van en aumento, especialmente en los medios públicos y redes sociales. Estamos llamados a defender con una actitud correcta y un lenguaje coherente con lo que representamos en Cristo, pero con toda firmeza nuestra fe todos los días y hasta que Cristo regrese. No podemos permitirle al enemigo que gane terreno porque nosotros no estemos haciendo nada. Si ellos ganan terreno es porque el Señor así lo permite, pero no porque nosotros no estemos obedeciendo su palabra. Estamos firmes y estamos defendiendo la fe. Hemos sido llamados a hacerlo. Mis queridos hermanos, el cristiano, cada uno de nosotros, debemos ser dignos del llamado recibido. Y debemos ser dignos mediante una conducta íntegra. Mediante una conducta íntegra. Mediante un orden de prioridades correcto, poniendo al Señor primero que todas las cosas. Y una firmeza hasta el final
a pesar de las más difíciles circunstancias que nos toca enfrentar, ahora o más adelante. Seamos dignos del llamado recibido. A Dios la gloria. Dios les bendiga.